Buenas, hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues el día de hoy vamos a ver lo que son la parte de las estructuras algorítmicas selectivas, ¿verdad? Pues básicamente una estructura algorítmica selectiva eh, te permite a ti manipular una cierta cantidad de condiciones con el fin de ver qué algoritmo o qué porción de algoritmo de código se va a ejecutar, ¿verdad? De las estructuras algorítmicas, ya vimos la parte de las secuenciales, son las iniciales, inicio, fin, lectura, escritura, asignación. Ahora nos vamos a ver lo que son la parte de los condicionales, que son si, sencillo, el si doble y el múltiple, ¿verdad? Eh, pues esta nos van a permitir pues, ingresar, como les dije ya, una porción de código si se cumple una condición. Un ejemplo más sencillo o más dado es, por ejemplo, si, imaginémonos un problema, si haces la tarea, vas al cine, si no haces la tarea, no vas al cine, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, estamos utilizando un si, ¿verdad? El condicional, estamos viendo una condición, si hace la tarea, puede ir al cine, si no hace la tarea, pues lógicamente no va a ir al cine, ¿verdad? Entonces, estas estructuras se plantean de la misma forma. Entonces, la estructura sería de esta forma: si se ejecuta la condición, sería una variable hace tarea, sea igual a verdadero. Si se cumple, entonces ejecuta la acción, y si no, pues no se ejecuta nada, ¿verdad? Entonces, si entra y se cumple la condición, y la condición es verdadera, pues todas las acciones que están dentro de la porción del código se va a ejecutar. Si la condición no se cumple, pues lógicamente enseguida va a fin y no se ejecuta nada de lo que está dentro del sí, ¿verdad? Básicamente es como se muestra acá. Tenemos la condición, ¿verdad? Si la condición es falsa, automáticamente él retorna hasta afuera del sí. Y todas estas acciones que están acá, que solamente se van a cumplir cuando la acción o la condición es verdadera, no se cumple, sino que va directamente al fin del programa. Entonces, aquí tengo varios ejercicios. Por ejemplo, también podemos hacer de que si la condición es cierta, se ejecuta una serie de acciones, y si es falsa, en ese proceso antes de terminar, van a ejecutar otra serie de acciones, ¿verdad? Entonces, básicamente este es un si anidado, ¿verdad? Te dice si la condición es verdadera, ejecuta las acciones, ¿verdad? Pero si esta condición en un momento dado llega a ser falsa o no se cumple, pues se ejecuta en el si no. Entonces ya no ingresaría acá, pero ingresaría en la parte donde no, la condición es verdadera o no se cumple, ¿verdad? Entonces, por parte y parte, si es verdadera se ejecuta una serie de acciones, ¿verdad? Son estas, y si es falsa se ejecuta otra serie de acciones, ¿verdad? Entonces, dentro de la estructura podemos llamar si, que indica el comando de comparación, la condición, que indica la condición que vamos nosotros a evaluar. El entonces, pues, precede las acciones a realizar cuando se cumple la acción. Eh, Básicamente yo no molesto por esto, ¿verdad? Las acciones son todas las líneas de código o todos los comandos que nosotros vamos a cumplir después de que la condición se cumpla. O sea, va a estar dentro del condicional sí. Y el si no es procede las acciones a realizar cuando no se cumple la condición. Nosotros podemos definir de que si no se cumple la condición, pues no se va a ejecutar nada. Pero si sí se cumple la condición, se ejecuta. Y a su vez también, si no se cumple, también podemos definir qué se puede cumplir, ¿verdad? O qué acciones pueden proceder después de que no se cumple, ¿verdad? Este que está acá, esta estructura que podemos ver acá, es una estructura algorítmica eh, ya es doble, ¿verdad? Si te damos cuenta, aquí tenemos un sí. Si se cumple la condición, entra y ejecuta una serie de acciones, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Si no se cumple esta condición que está acá arriba, la condición uno, entra en el si no del sí, del primer sí. Y Andy pregunta, hey, la condición 2 se cumple. Si la condición 2 se cumple, se ejecuta esta porción de acciones, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Si no se cumple esta condición 2, va al si no y se ejecuta otras condiciones. Pero ¿qué sucede si esta es verdadera? Si se cumple la condición uno, se ejecutan todas estas acciones, ¿verdad? Estas acciones que están acá, pero ya esta porción de código en que está en el si no, ya no se va a cumplir. O sea que él ejecuta esto y automáticamente va al fin sí, ¿verdad? Pero si esta que están acá, si esta condición no se cumple, entonces él ejecuta el otro sí, si vamos a ver, es otra estructura igualita, pero dentro de otro sí,
¿verdad? Si se cumple esta condición, se ejecutan estas acciones y ya estas condiciones que están acá, en el si no, ya no se van a ejecutar, ¿verdad? Entonces, y la estructura si múltiple es cuando ya tenemos más de un si dentro de nuestra algoritmo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Dice, lea los números y multiplique por 2 al mayor de ellos. Entonces, vamos a utilizar las mismas estructuras de los algoritmos secuenciales, ¿verdad? La única diferencia es que vamos a anexar esas condiciones dentro de una estructura algorítmica. Si se dan cuenta, aquí ya está la porción de código sí. Todo lo demás lo vimos en el tema anterior, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que esta es una continuación, ¿verdad? De las estructuras algorítmicas secuenciales. Entonces, tenemos acá, dice lea dos números, lea A y B, ¿verdad? Ahora dice y multiplico por 2 al mayor de ellos. ¿Qué sucede? Él pregunta por medio de la condición. Si, ¿verdad? Es la que nos va a decir dónde se va a establecer la condición. Y A mayor que B viene siendo la condición. Entonces, imagínense de que A va a ser igual a 5. Cuando se lea, A va a ser igual a 5. A igual a 5. Y B va a ser igual a 6. ¿Verdad? Listo. Entonces, ¿qué se tiene aquí en A? 5. ¿Y qué se tiene aquí en B? 6. Entonces, pregunto, si, entonces aquí automáticamente ya sabemos cuáles son los valores. 5 es mayor que 6. No, ¿verdad? No es mayor que 6. Entonces, como no es mayor que 6, lo que está dentro no se cumple. Entonces, entra donde la condición sea falsa, o sea, en el si no. Y ejecuta lo que está dentro del si no. Entonces, ¿qué sucede? Si no es mayor, si A no es mayor que B, eso quiere decir de que B es ¿qué? Mayor que ¿quién? Que A, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Siempre que la condición no se cumpla, quiere decir de que la condición se puede dar de forma al revés. Si A no es mayor que B, eso quiere decir de que B es mayor que A. Entonces, en la parte de acá abajo, bueno, se ejecuta acá, entra en el si no y dice, bueno, doble, entonces una variable que definimos va a ser A2 por B, o sea, 2 por 6 igual a ¿qué? A 2. Y va a escribir, los números leídos son 5 y 6, y va a escribir, el número mayor es doble. ¿Y quién es el doble? El doble del número mayor. ¿Y cuál es el valor de doble? 16, perdón, 12, ¿verdad? Listo, aquí podemos ver otro ejercicio sencillito. Dice, lea el valor de la hora, número y tipo de horas diurnas o nocturnas trabajadas por un empleado y calcule cuánto ganó por horas extras teniendo en cuenta que las horas nocturnas se pagan el doble. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Dicen, vamos a leer el valor de la hora, ese es un valor inicial, ¿verdad? Y número y tipo de horas extras. Entonces, él lo que hace es calcular el valor de la hora, o sea, hallarlo, pedirlo al usuario, el número de las horas que se van a dictar y, que se van a trabajar, y el tipo de horario, si el horario es nocturno o el horario es diurno. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros por medio de una estructura algorítmica, sí, vamos a bajar este ejercicio para que lo logren ver mejor acá abajo, podemos darnos cuenta de que si el tipo es igual a diurnas, acuérdense que para comparar lo que es la parte de los strings, ¿verdad? Para comparar la parte de los strings, nosotros podemos simplemente colocar las dos comillas, ¿verdad? Y preguntar. O sea, el tipo va a leer la variable de tipo string, o sea, texto. Te digo, lo que está en la variable tipo va a ser igual a diurnas. Si la persona escribe diurnas y diurnas es igual a diurnas, él se va a ejecutar la porción de código que está dentro de el sí. Ahora, ¿qué sucede si aquí en tipo se guarda es nocturna? ¿Nocturna es igual a diurna? No, ¿verdad? Entonces, como no es igual, entonces entra la porción de código si no y va a ejecutar lo que está aquí en extras. Extras va a ser igual a ¿qué? A número de horas, imagínense que son 5 horas, por el valor de la hora 10.000 por 2.
Ahora, ¿por qué por 2? Porque si es nocturnas, él nos está diciendo de que el valor de las horas nocturnas se paga el doble, ¿verdad? Es como se paga el doble, sería de la siguiente forma. Sería el número de horas, 5. Por 10.000 son 50.000. Por 2 serían ¿cuánto? 100.000, ¿verdad? Entonces, cuando termina de ejecutar esta línea de código, o esta estructura de código, finaliza, ¿verdad? La condición sí, y va a escribir el número de horas extras es num. ¿Y cuál es num? Num sería las 5 horas, ¿verdad? El tipo de horas extras es, ¿cuál es el tipo de horas extras? Va a escribir tipo, entonces es nocturna. Y el valor ganado por horas extras es, sería extras, y extra viene siendo ¿qué? 100.000. Entonces, si nos damos cuenta, en esta estructura algorítmica nosotros podemos definir realmente qué es lo que se va a ejecutar. En este caso, tipo era igual a nocturnas, y lo que estaba dentro de la porción de código que se puede ingresar si el tipo de horas era igual a diurna, o sea, si cumplía la condición, no se ejecuta, ¿verdad? Simplemente se ejecutó cuando tipo era igual a ¿qué? A nocturno, ¿verdad? Entonces, si se da cuenta, nosotros definimos primero, de la misma forma como los ejercicios anteriores, nosotros podemos definir exactamente qué porción de código vamos a ejecutar, ¿verdad? Que no ejecutamos. Si entra en el sí, ejecutamos una acción. Si entra en el si no, ejecutamos otra acción, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, se ejecutan las acciones, ¿verdad? Nosotros definimos qué acciones se cumplen. Y dependiendo del problema, lógicamente. Por ejemplo, dice, vamos a ir al ejercicio número 3. Dice, lea dos números y diga si el primero de ellos es mayor, menor o igual que el segundo, ¿verdad? Entonces, dice, lea dos números, lea A y B. Vamos a ponerte que A va a ser igual a 3 y B va a ser igual a 4. Entonces dice, o vamos a hacer lo contrario para que lo logren ver, 2. Entonces dice, lea dos números, A y B. A igual a 3 y B igual a ¿qué? 2. Entonces escriba, los números leídos son 3 y 2. Entramos aquí a la condicional sí. Dice, si A es mayor que B, ¿cuánto vale A? 3. ¿Cuánto vale B? 2. ¿3 es mayor que 2? Sí. Si es mayor, entonces se ejecuta lo que está acá. Como si es mayor, 3 es mayor que 2, entonces va a escribir el primer número es mayor que el segundo. Entonces ya ahí te está definiendo quién es el mayor. Ahora, ¿qué sucede? Automáticamente cuando se ejecuta esta porción de código, ya él no va a ejecutar nada de esto que está acá, lo va a ejecutar, ¿verdad? Porque esta porción de código que aparece acá se va a ejecutar es cuando la condición sea falsa. Vamos a ejecutar otra vez y correr el código otra vez, o ejecutar el algoritmo otra vez. Vamos a decirle que A va a ser igual a 2 y B va a ser igual a 3. Lea A y B. A es igual a 2 y B es igual a 3. Entonces dice, escriba los números leídos, son 2 y 3. Ahora, si 2 es mayor que 3, no, 2 no es mayor que 3, o sea que esto no se va a ejecutar. Entonces, ¿dónde va a entrar? Entra en el si no. Como entra aquí en el si no, pregunta si ejecutamos otra estructura algorítmica condicional, si 2 es menor que 3. Sí, 2 sí es menor que 3. Y como es menor que 3, entonces ¿qué sucede? El primer número es menor que el segundo número, ¿verdad? Y se va a ejecutar esto que está acá. Ahora, pasa algo, pasa lo siguiente. Va a llegar un momento en que la persona va a ingresar dos números iguales. Entonces, es verdad, profe, ¿verdad? Y si ingresan dos números iguales, entonces, ¿cómo sería el algoritmo? Entonces, de la misma forma, preguntamos, leemos los dos números, A igual 2 y B igual a 2. Lea, A igual a 2, sí, ahí está, ya leímos, y B igual a 2. Para pregunta, escribe los números, ahí B, 2 y 2. Si 2 es mayor que 2, ¿2 es mayor que 2? No. Entonces, como no es mayor que 2, entra en el si no. Ahora pregunta, ¿2 es menor que 2? No. 2 no es menor que 2. Como no es menor que 2, entonces entra en el si no del segundo condicional sí. Y escribe el número es igual que el segundo. Automáticamente se ejecuta esto que está acá, termina el ejercicio, ¿verdad?
Listo muchachos, un ejercicio muy sencillo y vamos a continuar con el ejercicio número 4.